Buenas tardes a todos. Gracias por venir al seminario del doctor Federico Odreman. Hay algunos que ya los conocen, pero otros que no. Entonces voy a dar un poquito del background de Federico. Él estuvo participando en esta semana, entre lunes y miércoles, en un curso que dimos sobre medicamentos biotecnológicos. El tema de producción de proteínas recombinantes terapéuticas es una de las áreas de investigación y de trabajo que Federico ha estado concentrado en los últimos años. Pero el tema de su seminario es otro, es una investigación más básica, dirigido al uso de proteómica para entender también, ¿verdad?, procesos. En este caso va a hablar de dos aspectos, desde el punto de vista de caracterización del virus de la hepatitis C y qué podemos hacer con esa información, y de otra parte, cómo también la proteómica nos puede apoyar para entender procesos de formación de tumores y con ello desarrollar métodos diagnósticos y también diseño de posibles terapias. Federico hizo su doctorado en biología molecular en el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, siglas ICGB, en Trieste, Italia. Postdoctorado en Ingeniería Genética en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y otro postdoctorado en proteómica del mismo centro donde obtuvo su doctorado en el ICGB. Formación básica como biólogo de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y actualmente él se desempeña como coordinador de la producción de biosimilares, del cual ya les mencioné. Entre las proteínas recombinantes terapéuticas que él ha tenido posibilidad de desarrollo y transferencia de esta tecnología a países en vías de desarrollo, se encuentra el interferón alfa 2A, que tiene obviamente mucha importancia para tratamientos de diferentes tipos de cáncer, y también ha estado asociado con todo el tema de calidad de estos biosimilares, igual como el proceso de optimización y escalamiento. Otra de estas proteínas incluye el interferón alfa pegilado, insulina, factor de crecimiento GCSF y la eritropoyetina. Entonces, la idea del seminario, a diferencia de su intervención en el curso que, como les comentaba, de lunes a miércoles, él nos va a hablar un poco más sobre el tema de la proteómica. Y bueno, yo creo que con esto ya hemos dado un background. Entonces la idea es que él va a hablar de los dos temas y después hacia el final nos va a compartir, digamos, desde el punto de vista de investigación y desarrollo, cómo se ve hacia futuro. Con esto dejo a Federico para el seminario. Gracias. Sí, hoy les quiero contar un poco cuál ha sido mi recorrido desde que me moví de Venezuela. Yo soy venezolano. Hice la carrera de pregrado en la Universidad de los Andes, trabajaba para una empresa que hace cerveza que se llama Empresas Polar, trabajaba en la parte de biotecnología de levaduras y de ahí tuve la oportunidad de irme a Italia, a Trieste, a hacer el doctorado mucho tiempo atrás y trabajé en la parte de hepatitis C, con una estructura particular que se encuentra en el virus, que es la que vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar brevemente dónde me encuentro. Si se puede apagar las luces, ¿no? Estas de acá, por lo menos la de la segunda línea. Perfecto, gracias. El Centro Internacional de Ingeniería Genética se encuentra ubicado en Trieste, que es una ciudad que se encuentra al noreste de Italia, frontera con Eslovenia, es una ciudad muy bonita. El centro se encuentra ubicado a 10 minutos de la ciudad, fuera de la ciudad, y se ocupa sobre todo de la parte de investigación básica en la parte de biomedicina. Son 15 grupos diferentes. Nosotros somos un caso aparte porque nos ocupamos de la parte de transferencia de biotecnología a los países en vías de desarrollo. El instituto está deslocalizado en 3 componentes, uno que se encuentra en Italia, en Trieste, donde se encuentra el headquarter, tenemos uno en Nueva Delhi y otro en Cape Town. Recientemente están abriendo, o ya está abierto uno en Buenos Aires,
que es el cuarto componente. Actualmente tenemos aproximadamente 61 países que son afiliados a los centros y nosotros ofrecemos programas de predoctorado y postdoctorado. Cuando yo llegué a Italia, entré a trabajar en el grupo de patología molecular dirigido por el profesor Francisco Barale y trabajaba con el virus de la hepatitis C. Ese era el tema en ese momento de desarrollo. Este virus de hepatitis C es un virus de RNA de hebra positiva que tiene aproximadamente 50 nanómetros y pertenece al género Hepacivirus dentro de la familia Flaviviridae y es el único miembro de esta familia. Desde que se descubrió en los años 89, este virus ha sido reconocido como uno de los principales problemas de las enfermedades hepáticas en todo el mundo. Y actualmente la Organización Mundial de la Sanidad estima que la prevalencia de este virus es de alrededor de un 2%, con aproximadamente 120 a 150 millones de personas que se infectan cada año. El ciclo de infección es bastante simple, el virus viene tomado por la célula, el RNA viene liberado, una vez que el RNA se encuentra en el interno de la célula, toda la maquinaria de producción de proteína viene utilizada para la producción de las partículas de las proteínas virales. El RNA, por otra parte, viene duplicado, la partícula viene ensamblada con el RNA adentro de la partícula y posteriormente viene liberada al medio extracelular. Esta es la historia natural del virus. Nosotros tenemos una exposición en una fase aguda donde un 15% de las personas se recuperan sin ningún problema. Del 85% pasa a una fase crónica con un 80% que permanece de manera estable, un 20% genera cirrosis con una prognosis bastante lenta y un 25% tiene necesidad de trasplante y eventualmente muere por la infección. El genoma del virus está compuesto, el genoma del virus son aproximadamente 10.000 pares de bases. Nosotros tenemos las proteínas estructurales del virus que se encuentran hacia la parte 5' y tenemos toda una serie de proteínas no estructurales que están compuestas de licasa y proteasas que se encargan de procesar todas las proteínas del virus. Las proteínas iniciales estructurales vienen sintetizadas como una larga cadena de poliproteína que viene posteriormente procesada. Nosotros nos ocupábamos en particular de una estructura que se encuentra a la parte 5' del virus, que es una región que no viene traducida, se llama Untranslated Region, que es capaz de foldarse en una estructura particular con varios dominios. Esta estructura es de aproximadamente unos 341 nucleótidos y la idea era fundamentalmente entender cuál es el rol de esta estructura secundaria en la iniciación de la traducción de la proteína del core de hepatitis C. Esta es la estructura secundaria que adquiere la región no traducida. Tenemos 4 dominios, el dominio 1, segundo dominio, el tercer dominio que es el dominio principal y tenemos un cuarto dominio en esta zona. Esta estructura secundaria le permite en condiciones naturales a la subunidad 40S del ribosoma, hace como una especie de scaffold, la subunidad 40S del ribosoma reconoce esta estructura, se posiciona cerca del primer codón de iniciación de la proteína del core y a partir de acá comienza toda la traducción de la proteína viral. ¿Cuál era el objetivo en nuestro caso? El objetivo en nuestro caso era estudiar cuál era la función de estos dominios en la iniciación de esta traducción y la integridad estructural de estos dominios, cuál era la importancia de esa integridad para la iniciación de esta traducción. Para eso empezamos a hacer toda una serie de mutaciones, teníamos unos vectores especiales, empezamos haciendo una deleción completa del dominio 2 y del dominio 3, el dominio 3 obviamente es el dominio más importante porque es el dominio principal, teníamos un segundo mutante donde habíamos dejado solo el dominio 2 y a partir de este mutante
que nos sirvió como base, empezamos a crear toda una serie de mutantes sucesivos, donde progresivamente agregábamos un poco más del dominio 3 en condiciones nativas. Por ejemplo, si este es el dominio 3 completo, a este mutante le faltaba la base del dominio 3, y así progresivamente reduciendo este dominio 3 hasta quedarnos con el mutante que solo presenta el dominio 2. Habíamos desarrollado otro mutante en el cual la parte del stem loop que se presenta al final del dominio 3 se había invertido por completo. Nosotros queríamos ver cuál era la actividad, la capacidad de cada uno de estos mutantes de iniciar la traducción de la proteína del core, y para eso nosotros habíamos desarrollado un sistema bisistrónico donde teníamos la proteína nosotros teníamos cada uno de estos mutantes unidos a la proteína del core de la hepatitis C, y por otro lado nosotros teníamos una segunda proteína que nos servía a nosotros para determinar la eficiencia de transfección, porque todos estos ensayos se hicieron en células COS. Nosotros transformábamos células COS con cada uno de estos sistemas y veíamos si dentro de estas células se producía, comenzaba el evento de iniciación de la traducción. Ustedes pueden ver acá dos bandas, porque nosotros tenemos una proteína core que no viene procesada, y de manera natural la proteína del core del virus viene procesada, eliminando aproximadamente 2 kilodalton de base. Por eso que ven acá dos proteínas. Lo que nosotros determinamos es que obviamente en el wild type, una vez que nosotros transformamos las células COS, pudimos producir la proteína del core. Obviamente esto nosotros lo usábamos como control. Un mutante que era bastante interesante era este mutante, donde nosotros hicimos una inversión del stem loop y nosotros vimos que este mutante se comportaba exactamente igual al wild type. Los siguientes mutantes en los cuales nosotros habíamos hecho de lesiones progresivas del dominio 3, ninguno fue capaz de producir la proteína del core. Eso indicaba que no eran activos adentro de la célula. Este mutante que nosotros tenemos acá, que se comporta exactamente como el wild type, es indicativo ya de la función de la estructura. Nosotros acá empezamos a pensar que más que la secuencia primaria de aminoácidos, de nucleótidos que nos determina esta secuencia secundaria, era importante también la estructura misma que poseía esta región no traducida. ¿Qué quiero decir? Que la secuencia, si yo tenía acá una serie de A, G, U, C, invirtiendo esta secuencia, manteniendo la estructura secundaria de esta región, yo podía de igual manera iniciar la traducción de la proteína del core. Quiere decir que no solo la secuencia de nucleótidos es importante, sino la estructura que forma esta secuencia también es importante. En este caso nosotros hicimos otro control donde nosotros hacíamos una traducción in vitro utilizando reticulocitos de conejo. Los usamos control para ver también la capacidad de cada uno de estos mutantes de producir la proteína del core in vitro. ¿Qué hicimos? Nosotros queríamos ver si la estructura secundaria con la que estábamos trabajando era la estructura secundaria propuesta. Para hacer eso existen toda una serie de software. En este caso hay un software que se llama el MFOLD, donde nosotros introducimos la estructura, la secuencia primaria de nucleótidos, y esto te genera toda una serie de estructuras teóricas para una secuencia de este tipo, donde pueden haber aproximadamente unos 100, 140 nucleótidos. Nosotros podemos terminar con 20 o 30 imágenes diferentes. Nosotros queremos saber con qué estructura estamos trabajando. Y para eso nosotros hacemos digestión progresiva con diferentes RNasas que se llaman V1, S1, T1 y V1. Estas RNasas sirven para construir y corroborar el modelo de estructura secundaria con la que estamos trabajando. Por ejemplo,
la RNasa S1 reconoce secuencias que forman una especie de loop, reconoce simple hebra de RNA, igual que la T, que reconoce simple hebra de manera no específica, y teníamos la RNasa B1 que es capaz de reconocer hebra doble de RNA. Entonces, por ejemplo, para darles para mostrarles de manera rápida, si yo quiero saber si la región 3D realmente se encuentra en una forma stem loop, yo hago mi digestión con las enzimas S1, T1 y B1 y al lado corro una secuencia de DNA de este fragmento. Yo acá tengo una secuencia clásica, adenina, citosina, guanina, timidina. Años atrás, todavía sigue siendo útil, nosotros secuenciábamos el DNA utilizando fósforo 32, eso se hacía mucho tiempo atrás. Esta técnica, hoy por hoy la gente manda a secuenciar, o sea, hace la secuencia de manera automática, pero esta técnica sigue siendo todavía válida cuando uno quiere estudiar la estructura de estas secuencias. Por ejemplo, para hacerlo todavía más claro, ¿no? Si yo había terminado con 5 estructuras hipotéticas, y yo pienso que esta es la más adecuada, o yo quiero saber cuál es la más adecuada, yo hago un ensayo de este tipo. Y yo voy a ver en mi secuencia, por ejemplo acá, que esta es guanina, guanina, guanina. Yo tengo acá uracil, uracil, en este caso es timina, timina, acá tengo una timina. Yo quiero saber si esta secuencia que tengo acá se encuentra en un loop o en un stem. Hago la digestión con las enzimas adecuadas y veo que la señal fuerte corresponde para las enzimas S1 y B1, y T1, perdón. Quiere decir que esta secuencia se encuentra de manera simple, no está apareada con ninguna otra región. La secuencia que se encuentra al lado viene reconocida por la secuencia B1. Entonces es indicativo de que la región 3D se encuentra en una forma de stem loop. Y esa es la manera como nosotros progresivamente, es un trabajo bastante duro, pero progresivamente se va construyendo la estructura real que es capaz de adoptar la parte 5' de este virus, comparando constantemente con diferentes estructuras, con diferentes modelos que vienen generados por un software. Y esto nos ayuda a nosotros para entender cuál es la estructura, cuál es la secuencia importante para el reconocimiento de toda una serie de proteínas que ayudan a la iniciación de la traducción. Por ejemplo, nosotros empezamos a agarrar las secuencias del dominio 2, secuencias del dominio 3, las que habíamos hecho, los mutantes, por ejemplo, los que ven acá, y nosotros encontramos que eliminando la base del dominio 3, nosotros perdíamos completamente la estructura. Yo no terminaba con un stem loop más corto, yo simplemente cambiaba completamente la estructura de esta secuencia, así sucesivamente. Para el caso del mutante en el cual nosotros habíamos hecho una inversión del stem loop en la parte final de este dominio, nosotros, a pesar de haber girado el stem loop, nosotros conservamos la estructura muy parecida a la estructura original de la región del virus. En este caso, girando se mantenía la estructura. Y con esto nosotros fuimos a hacer diferentes tests. Nosotros queríamos ver también la capacidad de otras proteínas de reconocer esta estructura secundaria, porque aparte del 40S del ribosoma que reconoce la región nitrosazoide, hay otras proteínas como todos los factores de iniciación de eucariota que ayudan a la iniciación. Por ejemplo, esta proteína, que es la proteína P16 y P70, que pertenecen a este factor de iniciación de la traducción, se usan como indicativos de una conformación estructural adecuada. Si tienen alguna pregunta podemos en cualquier momento parar, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vemos acá que en el wild type nosotros teníamos reconocimiento, teníamos binding de la proteína P70 y de la proteína P16, al igual que en este mutante,
que se encuentra acá. ¿Qué tipo de ensayo es este que ustedes están viendo acá? Esto se llama RNA Binding Assay. Yo agarro el RNA de cada una de estas estructuras, yo lo marco de manera radioactiva con fósforo 32, hago toda mi preparación y yo lo pongo en presencia de un extracto celular que se llama ribosomal salt wash. Yo rompo las células, extraigo el citosol, extraigo una fracción del citosol y pongo mi RNA radioactivo en presencia de este preparado proteico que tiene todos los factores de iniciación que son importantes para mí. Y esto me indica si el mutante o los dominios que estoy yo modificando conservan todavía la capacidad de unir estas proteínas y de iniciar la traducción. En este caso nosotros lo que hicimos acá fue un ensayo de competencia. Nosotros queríamos ver si el wild type uniendo, por ejemplo, la proteína, esta es una proteína del ribosoma, una proteína, la S9 del 40S del ribosoma, si era capaz de reconocer el wild type, y haciendo una competición con RNA no marcado, nosotros éramos capaces de eliminar el binding de esta proteína. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo el RNA marcado, lo pongo en presencia de mi extracto proteico y tengo unión de esta proteína. Si esta unión es específica, para ver si la unión es específica, yo uso un competidor no marcado. Yo pongo excesos de este competidor y a medida que el competidor aumenta en concentración, desplaza la unión de esta proteína con el RNA marcado que se encuentra en concentraciones fijas, ¿sí? Los dos RNA son iguales, uno marcado y uno no marcado. Es solo para determinar cuál es la especificidad de esta secuencia. En este caso, yo determino que esta secuencia es específica para la proteína que estoy viendo en este caso. En el caso de este mutante, utilizando concentraciones fijas de este mutante no marcado, yo no soy capaz de desplazar la proteína que tengo acá. En este caso yo utilizo como RNA marcado el RNA marcado wild type. Después fuimos a estudiar otras secciones de este internal ribosome entry site. Elegimos la secuencia que se encontraba en el subdominio 3D e hicimos cosas más o menos análogas. Si este era el wild type, nosotros hicimos una inversión del stem loop, hicimos una disrupción, una mutación para hacer una disrupción a propósito de este stem loop, y después hicimos una cosa que se llama repair. Repair es simplemente cambiar la secuencia de nucleótidos conservando el stem loop, formando una secuencia tipo stem. No es la secuencia revertida, no es simplemente girar el stem loop, sino que se cambian los nucleótidos para regenerar un stem loop con una secuencia completamente diversa a la de wild type. En este caso, la secuencia que se encuentra en el wild type es idéntica, pero se encuentra girada. En este caso, es una secuencia completamente diferente que es capaz de formar, de regenerar este stem loop. E hicimos de nuevo toda la serie de ensayos, nosotros transfectamos las células COS con nuestro plásmido bisistrónico y fuimos a ver cuál de estos mutantes era capaz de producir nuestra proteína. Todos estos ensayos se hacen para ver cuál es la función fundamental de cada uno de los componentes de este internal ribosome entry site. En este caso, por ejemplo, nosotros vimos que la secuencia del wild type era capaz de producir la proteína del core, la secuencia SL, que era la secuencia original que yo les había mostrado, que tenía en el dominio 3 en la parte final la inversión de la secuencia, y en el caso de los subdominios 3D, ninguno de ellos fue capaz de iniciar la traducción de la proteína viral, la iniciación del core. Eso es importante porque quiere decir que en este caso la integración completa, la integridad de esta estructura es fundamental para el reconocimiento del ribosoma. No basta que yo haga una inversión como la que había hecho en el dominio 3 en la parte superior. Si yo hago esa inversión en este subdominio, que es una región importante, yo pierdo la capacidad de esta estructura
de iniciar la traducción de la proteína viral. Igual pasa, no basta restituir, obviamente, para hacer que el ribosoma reconozca esta estructura. En este caso, nosotros estamos en presencia de una mezcla, sea de necesidad de una secuencia primaria nucleotídica para el reconocimiento de la subunidad 40S y de una integridad estructural en esta región. Esto es una traducción de nuevo, este es un ensayo, una traducción in vitro para corroborar que lo que estamos viendo acá es efectivamente lo que está pasando. Ahora ustedes bien se pueden preguntar si esto es un control de esto, ¿por qué yo acá veo una banda y no veo dos bandas? ¿Sí? Porque yo acá estoy viendo dos bandas. Si este test, si este ensayo me sirve para corroborar esto, debería haber dos. En cambio no, porque esto se hace en co-cells. Esto es un ensayo en vivo. Yo agarro, transfecto mi célula con mi plásmido y esta es la proteína que se produce adentro de la célula. Esta proteína core viene procesada y genera una proteína un poco más pequeña. Hay un péptido que se elimina. En este caso estoy trabajando con un sistema in vitro, con estos reticulocitos de conejo. Esta es una traducción, se llama Transcription and Translation in vitro. En este caso yo no tengo toda la enzima necesaria para para procesar esta proteína. Seguimos adelante, siempre con cada uno de estos mutantes para ver qué es lo que había pasado con la estructura secundaria, utilizando siempre el mismo sistema de enzimas, y nosotros determinamos que inclusive haciendo inversiones o reparaciones, nosotros no éramos capaces de generar la estructura secundaria de este dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Si este es el wild type donde yo tengo mi stem loop, haciendo una inversión de este stem loop, no recupero esta secuencia, esta estructura secundaria. Se forma otra cosa, puede ser completamente abierta, por lo que yo pierdo la capacidad de formar un stem loop. Y fue lo mismo para cada uno de estos casos. En este caso, que ustedes ven acá, 5'SL, corresponde a el mutante en el cual esta secuencia es idéntica a la del wild type, pero el cambio ocurrió en la parte más alta del dominio 3. Igualmente después fuimos haciendo otras deleciones con otros mutantes. En este caso nosotros dejamos acá el dominio 2. ¿Qué fue lo que hicimos? Queríamos ver si la posición de los dominios era importante en este caso para el reconocimiento de la iniciación de la traducción. Quiere decir, yo les estoy diciendo que la estructura secundaria es importante para la iniciación de la traducción. Yo puedo hacer mutaciones en las cuales yo cambio la secuencia nucleotídica, pero conservo una estructura particular, y a veces estoy en grado de iniciar la iniciación de la traducción. Ahora, ¿es importante la posición de los dominios para que esto ocurra? Y fuimos a hacer eso. Nosotros a través de técnicas de DNA recombinante hicimos cambio de la posición de los dominios. Este es el dominio 2, dominio 1, dominio 2, dominio 3. Cambiamos el dominio 2 y lo pusimos adelante del dominio 3, como ustedes pueden ver acá. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde completamente la capacidad de estos mutantes de reconocer, de ligar la subunidad 40S del ribosoma. Finalmente nosotros hicimos unos estudios con cada uno de estos mutantes para ver la capacidad de formar el complejo, porque todo esto que yo les estoy diciendo es que reconocí proteínas de la subunidad del 40S que eran capaces de unirse a la región no traducida del virus. En este caso nosotros hicimos gradientes de sucrosa utilizando una ultracentrífuga. En estos gradientes de sucrosa nosotros mezclamos nuestro RNA que estaba marcado radioactivamente en presencia de una subunidad 40S purificada. Y nosotros lo que queríamos ver era la capacidad de formar, si estos mutantes tenían la capacidad de formar o no una estructura compleja con la subunidad 40S del ribosoma. Lo vimos solo para el wild type y no lo vimos para ninguno de los mutantes que no eran capaces de reconocer la proteína 25S, que es indicativo de la unión al ribosoma.
Y hasta aquí, hasta aquí habíamos llegado con la parte. Después hicimos toda una serie de estudios con otros dominios, pero en este caso les quiero ahorrar este tiempo porque prácticamente es más o menos lo mismo. Era un estudio donde hacíamos mutaciones del dominio número 4 y lo que encontrábamos era una situación análoga donde la estructura del dominio 4 era importante, pero en este caso sea como secuencia primaria que como estructura en secuencia secundaria. Una vez que terminé con esta parte de hepatitis C, no sé si hay preguntas a este punto de hepatitis C. Porque ¿cuál era la idea de todo esto? La idea de todo esto era generar un sistema, hacer un estudio que nos permitiese generar, por ejemplo, un RNA que fuese en grado de unirse a una de estas estructuras para evitar la replicación del virus. O sea, todo había comenzado así, ¿no? Yo decía, si yo reconozco cuáles son las funciones de cada uno de estos dominios, yo puedo estar en grado de reconocer cuáles son las regiones de reconocimiento del 40S, de las unidades del ribosoma 40S, podría estar eventualmente en grado de reconocer en qué sección de estos dominios proteínas que son importantes por ejemplo, este factor que le decía, el factor de iniciación 3, Initiation Eukaryotic Factor 3, que me da dos proteínas diferentes, yo puedo diseñar RNA que bloquean, se unen a este dominio e impiden que la subunidad 40S específicamente se una a esta región, inhibiendo la replicación del virus. Sí. La parte de terapia era justamente eso. Nosotros podíamos haber identificado una secuencia que fuese importante para la unión de algunas proteínas que eran fundamentales para la iniciación de la traducción del virus, generando toda esta batería de RNA, haciendo pruebas. El problema fundamental que cuando yo comencé a hacer esto, no existía un modelo in vivo para hacer replicación. Hoy por hoy hay algunos modelos celulares donde se puede hacer estudios de infección. Se podían infectar algunos chimpancés, por ejemplo. Entonces todo lo que podíamos hacer nosotros era ensayos in vitro, tratando de estudiar. Por eso es que está toda esta parte de las proteínas que se pegan, no se pegan. Haciendo este estudio de RNAi, estas secuencias cortas de RNA, uniéndolas junto con la estructura secundaria que yo formo, yo voy a ver si estas proteínas se unen o no se unen. Si yo no tengo unión de estas proteínas trabajando con estos fragmentos cortos de RNA en el wild type, yo puedo decir que este RNA corto protege de alguna manera una secuencia importante para la unión de la proteína e impide la iniciación de la traducción de la proteína viral. Pero eso después teníamos que llevarlo a modelos más importantes. No había modelos celulares en esa época y trabajar con chimpancés no era una opción para nosotros en ese momento. Entonces nosotros dejamos la línea al punto de tratar de generar algunos fragmentos de RNA para la parte de generar algunos compuestos que fuesen importantes para evitar la replicación del virus. Después de esta parte, yo seguí adelante. Hay una parte que no incluí acá porque trabajando en Trieste con toda la parte de RNA, iniciación de la traducción, cuál era el rol de esta estructura secundaria sobre la iniciación de la traducción, me había interesado mucho todo este proceso de cómo es la generación de todas estas secuencias. Y hay una parte que yo no incluyo acá, que es la que fui a hacer en Estados Unidos, donde yo trabajaba también con RNA, pero en este caso tratando de estudiar la maduración de las diferentes unidades de RNA, que no incluyo acá. Yo solo se los comento porque la parte siguiente que viene, que es todo lo que está relacionado con estudios de tumores de cerebro, fue la parte siguiente a mi estadía en la Brown University, donde trabajaba en ese caso con Xenopus levis, haciendo microinyecciones en ocitos de estas ranas,
y nosotros queríamos ver cuáles eran las enzimas que eran importantes para la maduración de las diferentes subunidades del ribosoma. Tenemos ribosoma 60S, 40S, hacíamos inyecciones diferenciales con RNAi y veíamos la capacidad de estos ribosomas de madurar y formar las estructuras finales. Esa parte ahora no se las muestro. Ya ustedes saben que yo trabajé con Xenopus. Si tienen algún interés particular en discutir acerca de Xenopus, podemos hacerlo perfectamente después del seminario o durante estos días. Volviendo a Trieste, porque yo estaba en la Brown haciendo ese postdoc, tenía un amigo que armó un laboratorio de proteómica. Yo lo conocí, él estaba llegando cuando yo estaba saliendo para Estados Unidos y él hizo todo este laboratorio de proteómica. Era muchísimo trabajo, estaba solo y me llama y me dice, ¿por qué no te vienes a Trieste y me das una mano a hacer toda la parte de proteómica? A mí me pareció súper interesante, me llamó muchísimo la atención, un poco extrañaba Europa, entonces decidí irme para el laboratorio de este chico. Y ahí empezamos con toda la parte del estudio de tumores de cerebro. Nosotros empezamos a hacer toda la parte de estudios de glioma. Nosotros trabajábamos con fragmentos de cerebro, con la parte de células gliales, en colaboración con el hospital de Udine, que nos suministraba todo el material necesario para hacer los análisis en proteómica que les voy a mostrar más adelante. En este hospital se hacían cirugías de aproximadamente 3 o 4 casos de tumores de cerebro de diferentes grados. Más adelante vamos a ver cuáles son estos grados. Los traían al laboratorio de nosotros y empezamos a hacer todo el estudio proteómico que les voy a mostrar más adelante. Las células gliales se pueden dividir en células oligodendriales, tenemos los astrocitos, microgliocitos y las células ependimales. La función principal de estas células gliales en el cerebro es proteger las neuronas y darles una función de soporte y nutrición. En el cerebro, que es el centro obviamente del pensamiento, las emociones, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, movimiento muscular, depende de la integración coordinada de toda esta masa encefálica, que es bastante heterogénea. ¿Qué es lo que pasa? Parte de estas, el cerebro puede sufrir de diferentes tipos de tumores que pueden afectar diferentes partes y podemos tener diferentes tipos de herida, dificultad en el lenguaje, y es una de las maneras como se puede reconocer que una persona empieza a tener problemas de tumores de cerebro. Cuando una persona, por ejemplo, empieza a hablar de manera descoordinada, tiene cambios de humor, cambios de personalidad, problemas de visión, dificultad con el movimiento muscular o con la coordinación en general. Muchas veces si una cosa de este tipo empieza a pasar, se podría eventualmente pensar que puede haber un problema de tumor. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro es muy especializado. Cada una de las regiones del cerebro cumple una función particular. Hay zonas que se dedican a la parte del habla, hay zonas que se dedican a la parte de movilidad, y otras, por ejemplo, donde existen una serie de glándulas que controlan toda la parte del apetito. Si yo, sin ningún motivo, empiezo a hablar una lengua que antes no hablaba, no es que yo esté poseído, sino que puede ser que tengo la zona del habla que está afectada. Entonces, en ese caso, voy al médico, me hacen todos los estudios, y puede ser que encuentren una masa anormal que está creciendo. Se estima que aproximadamente son 18.400 tumores primarios malignos que son diagnosticados cada año, de los cuales 10.000 son en hombres y aproximadamente casi 8.000 son en mujeres. Aparentemente el hombre tiene una mayor predisposición a sufrir de tumores de cerebro. Aproximadamente en el 2004 12.000 personas murieron a causa de esto. Y estos valores son más o menos actuales. La cosa importante, la cosa interesante con los tumores de cerebro es que a pesar de que han pasado 150 años desde que se empezaron a diagnosticar, la expectativa de vida de las personas ha aumentado apenas de un mes. O sea, todavía sigue siendo casos muy serios.
y eso es responsable aproximadamente de 2.4% de todos los casos de muerte por cáncer. En los adultos por encima de 45 años, aproximadamente el 90% de los tumores de cerebro son tumores de glioma. Estos tumores incluyen una parte muy importante que son los astrocitomas, que era con los que nosotros nos ocupábamos. Esta es más o menos la generación de el glioma, cómo puede degenerar en diferentes tumores, sobre todo en los astrocitomas, y tenemos diferentes grados. Tenemos que podemos generar diferentes grados. ¿Qué es lo que pasa? El tumor, el glioma, el astrocitoma tradicional. ¿Aló? ¿Pronto? Ok. Los astrocitomas vienen clasificados o venían clasificados tradicionalmente en 4 grados diferentes, siendo el grado 1 el más benigno hasta el último grado de tumor, que se conoce como glioblastoma multiforme, que es el caso más agresivo. Se han encontrado también que en estos gliomas de diferentes grados hay toda una serie de subpoblaciones genéticas que son importantes. Los astrocitomas, como le estaba diciendo, son células que se dividen de manera normal para crear estos tumores, y estos pueden ser clasificados. De repente voy a saltar esta parte. Pueden ser clasificados, como les decía, en 4 grados diferentes. Esta clasificación, que depende mucho del análisis del histopatólogo, puede ser bastante subjetiva. ¿Y qué es lo que pasaba? Para evitar esta parte de subjetividad, nosotros, y actualmente muchos hospitales, dividen los tumores de grado 1 y grado 2 como grados bajos de tumores, y los tumores de grado 3 y grado 4 como tumores altos de tumores. ¿Se escucha bien? ¿Puedes hablar de acá? ¿Puedes hablar de acá o te queda incómodo? No sé por qué. Sí, pronto. Estoy así como... A ver, como que mejoró. Acá tenemos... Ese es el orador. Soy yo. Es mi culpa. Bueno, para hacerles la historia corta, nosotros habíamos decidido, al igual que en línea con otros hospitales, hacer una división de estos tumores de cerebro en alto y bajo grado. Y la idea era hacer toda una comparación proteómica para tratar de encontrar nuevos marcadores que fuesen importantes para la parte diagnóstica de tumores cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Empezamos a hacer toda una mapatura en 2 dimensiones del perfil de estos astrocitomas. Lo que ustedes están viendo acá son geles en 2 dimensiones que funcionan de la siguiente manera. Yo tengo una tira que está compuesta de poliacrilamida, donde se ha fijado un gradiente de pH, en este caso va de 3 a 10, existen pHs más restringidos que permiten hacer zoom, se corre en un aparato particular donde se resuelven estas proteínas. Cuando estas proteínas llegan a su punto isoeléctrico, la carga neta es 0, estas proteínas están cargadas obviamente. Cuando llegan a su punto isoeléctrico, por ejemplo, si esta proteína tiene un punto isoeléctrico de 6,5, 7, cuando llega acá se para. Entonces nosotros resolvimos las proteínas en una primera dimensión. Para hacer toda esta constelación de proteínas tenemos que hacer una segunda corrida agarrando esta tirita y la ponemos en la parte de arriba de un gel, como si fuese un gel normal en SDS, lo que ustedes están acostumbrados a correr, y hacemos una corrida normal. Yo lo que obtengo es esta constelación, donde puedo separar muchísimas proteínas. En los geles en 2 dimensiones más modernos se pueden resolver hasta 1000 proteínas en una sola corrida. Depende mucho del porcentaje del gel, depende mucho del tamaño del gel. La coloración que ustedes están viendo acá, se pueden hacer diferentes tipos de coloraciones, o con Kumasi,
que es la coloración estándar que se usa en el laboratorio, pero la resolución es bastante baja. Nosotros podemos detectar hasta más o menos 100 nanogramos por banda simple. En este caso nosotros decidimos hacer una coloración con silver porque es mucho más sensible. Una coloración con silver permite ver proteínas que van de 1 a 10 nanogramos por banda simple. Existen actualmente sistemas de coloración que son que tienen la misma sensibilidad del silver, son muy sensibles, y permiten hacer una cuantificación, porque el silver no lo permite. El rango dinámico del silver es muy corto. Quiere decir que apenas yo empiezo a ver estas bandas, se saturan, la coloración se satura rápidamente, y esta banda acá no es indicativa de la concentración que estamos viendo. Yo no puedo determinar eventualmente que esta banda es 1.5 más intensa que esta, porque el silver se satura muy rápidamente. Existen colorantes que permiten hacer eso, como el Cypro Ruby, por ejemplo. En este caso nosotros utilizamos 20 astrocitomas de diferentes pacientes y los analizamos utilizando esta técnica. 10 eran de bajo grado, 10 eran de alto grado, y empezamos a hacer toda la identificación de las diferentes proteínas. Con esta técnica nosotros para eso utilizamos un espectrómetro de masa. En ese entonces habíamos utilizado un LSQ que tiene una trampa iónica. Son instrumentos que hoy han avanzado muchísimo. Yo les hablo de un instrumento que hoy por hoy debe tener unos 8 o 9 años más o menos. Toda esta parte después se terminó haciendo con un instrumento más moderno que compramos hace aproximadamente 2-3 años, que era un maldito stuff, corroborando la identidad de cada una de estas proteínas. La diferencia es que con el instrumento que empezamos a trabajar, la sensibilidad era muy baja. Hoy por hoy la sensibilidad de estos instrumentos ha aumentado significativamente, y si yo podía detectar alrededor de un femtomol por banda simple en este gel, con los instrumentos modernos puedo llegar al orden de atomol, es decir, 1 por 10 a la menos 18, o sea, son sensibilidades grandísimas. Cuando hicimos toda la mapatura de las proteínas que habíamos visto en este gel, encontramos que 38% de las proteínas que habíamos analizado eran proteínas metabólicas, 25% eran proteínas que no eran relacionadas, que no encontramos una identidad particular, venían descritas como WX352 en la base de datos. 2.9% eran proteínas oncológicas. Tenemos proteínas relacionadas con el estrés, porque es normal, estamos trabajando con una masa tumoral. 7% eran proteínas específicas de cerebro y 10% eran proteínas estructurales. Fuimos a hacer un análisis del gel para ver cuáles eran las proteínas que se expresaban más o menos, comparando los diferentes grados de tumor. Yo lo que les muestro acá, por ejemplo, este es un gel que se había hecho para tumores de bajo grado, ¿sí? Yo agarro y corro tumores de alto grado exactamente en las mismas condiciones para tener una réplica de este gel. Teniendo la réplica de este gel puedo ir a identificar la misma región y veo cuáles son las proteínas que encuentro que se expresan más o menos en tumores de cerebro. Estos son proteínas que se habían expresado más en tumores de bajo grado de cerebro. Por ejemplo, acá esta proteína, la CMP, se encontraba en mayor cantidad en tumores de bajo grado que en tumores de alto grado. Y la idea con estas proteínas era ir creando una especie de base de datos de marcadores moleculares que eventualmente me pudiesen ayudar para hacer una diagnóstica más precisa del grado de tumor y evitar toda la variabilidad que se generaba cuando el histopatólogo empezaba a hacer la observación, que decía, no, es de grado 3, no, yo creo que es de grado 4, no, es de grado 2. Con estos marcadores moleculares la idea era hacer la diagnóstica mucho más precisa. Las proteínas que ustedes ven acá en rojo, que están marcadas en rojo, son proteínas que habían sido descritas previamente por otros autores para que
que se comportaban de la manera que nosotros habíamos encontrado. Y a nosotros nos ayudaban como una especie de control. Habíamos encontrado que la PDI se expresaba más en tumores de bajo grado que en tumores de alto grado. Esta proteína, la glial fibrillary, se utiliza ya como un marcador en la parte de histopatología para determinar los diferentes grados de tumores. Hicimos lo mismo con proteínas en alto grado y empezamos a hacer toda una clasificación de las diferentes proteínas que podíamos identificar para alto grado. Por ejemplo, vimos que la internexina se expresaba más en tumores de alto grado, igual lactina y así todas estas proteínas que ustedes están viendo acá. Igualmente, las proteínas que están marcadas en rojo son proteínas que habían sido ya descritas. Esta es una proteína muy conocida en el cerebro y es conocida para presentarse en mayor cantidad en tumores de alto grado que en tumores de bajo grado. Pero nosotros habíamos hecho estas observaciones sobre la base de estos geles en 2 dimensiones. Habíamos hecho la identificación por espectrometría de masa, pero no basta. Nosotros tenemos que identificar tenemos que corroborar la identidad de estas proteínas. Cuando nosotros empezamos a hacer este experimento, habíamos hecho una submission de un artículo y la primera cosa que los referees nos habían dicho, el trabajo está bien, pero tienen que utilizar otras técnicas que confirmen que lo que están viendo es realmente el comportamiento que ustedes observan acá. Y para eso hicimos Western. Agarramos algunas proteínas que habíamos visto que se expresaban más en alto grado, otras que se expresaban más en bajo grado, perdón, otras que se expresaban más en alto grado, y empezamos a hacer Western blot analysis para las proteínas que fuimos capaces de encontrar los anticuerpos. Obviamente no para todas las proteínas, los anticuerpos que estaban disponibles. Para los anticuerpos que encontramos, pudimos ver que el patrón que habíamos observado en los geles en 2 dimensiones era corroborado usando Western blot analysis. Por ejemplo, esta wikitina se expresaba más en tumores de bajo grado, al igual que la PDI y esta CMP. Usamos tubulina como control para estar seguro que la cantidad de proteína que estábamos cargando era siempre la misma, ¿no? Porque si no, una persona te puede decir, bueno, acá cargaste más, acá tienes menos proteína. Para cada uno de estos experimentos se usa siempre o tubulina o actina para normalizar el experimento. Fue lo mismo con internexina, peroxiredoxina 1, se expresaba mayormente en tumores de alto grado, proteína BTF3 y la periredoxina 6. Nosotros encontramos eventualmente, que en este trabajo no lo habíamos incluido, una proteína que es muy interesante, que es la superóxido dismutasa, que también se expresa mayormente en tumores de alto grado. Eso fue un trabajo que hicimos posteriormente, que no incluí en estos slides porque no tenía conmigo la imagen. Pero esta superóxido dismutasa es una proteína importante y ha sido reportada en años recientes para ser expresa en gran cantidad en tumores de alto grado. Nosotros quisimos comprobar si estos anticuerpos y este comportamiento de estas proteínas nos podía servir para la parte diagnóstica. ¿Y qué hicimos? Hicimos histopatología. Agarramos GFA, agarramos PDI, PKI, y nosotros empezamos a hacer toda la parte de histopatología con bajo grado y alto grado. En este caso encontramos que esta proteína, por ejemplo, fue detectada principalmente en el citoplasma de tumores de bajo grado, que era lo que habíamos observado. La PDI está acá. No, sí, la PDI, bueno. Lo habíamos encontrado que se daba mayor señal en tumores de bajo grado. Esto era un indicativo que los anticuerpos, que las proteínas que habíamos encontrado para expresarse de manera diferencial podían ser o pueden ser eventualmente utilizadas para la parte diagnóstica y para una mejor clasificación de estos tumores. Hicimos lo mismo con 2 proteínas, elegimos 2 proteínas que se expresaban más en tumores de alto grado
y encontramos que el comportamiento de estas proteínas un poco se asemejaba a lo que habíamos visto a través de Western y en los geles de 2 dimensiones. Esta es más o menos un cartoon que indica todas las proteínas que encontramos para expresarse más en tumores de alto grado y tumores de bajo grado que potencialmente pueden servir para la parte diagnóstica. Y esta parte es importante porque realmente tener un buen sistema de clasificación del tumor ayuda muchísimo al médico al momento de determinar qué tipo de tratamiento puede seguir. Si no es lo mismo que yo le diga que yo tengo un paciente que tiene un tumor que está entre grado 3 y grado 4 y decido mandarlo a radioterapia y hacer toda la parte de quimioterapia, que tener una persona a la cual yo le diagnostico un tumor de bajo grado, entonces no lo mando a hacer toda la parte de quimioterapia. Muchas veces con cirugía estos tumores pueden ser eliminados totalmente sin necesidad de someter a quimioterapia. Perdón. Sí. Bueno, no, yo voy rápido. Voy a tratar de ir rápido, chicos. Ustedes vayan preparando todas las preguntas que tengan. Ok. Por favor, dile si me dan 5 minutos. 5 minutitos yo termino y después podemos hacer la serie de preguntas si quieren tomándonos un café en algún lado. Porque yo lo que, bueno, las conclusiones básicamente acá era para indicarles que las técnicas de proteómica y espectrometría de masa pueden ser muy útiles al momento de empezar a buscar marcadores moleculares. Y la segunda parte que yo les quería contar, que cuando nosotros empezamos a hacer todo este estudio de tumores de alto y bajo grado, habíamos encontrado, aparte de las proteínas que les mostré, que eran interesantes para hacer la parte de diagnóstica, 2 proteínas que estaban involucradas en la parte de reparación de DNA, que son la proteína Q70 y la proteína Q80, que una de ellas dos de manera diferencial se expresaba menos que la otra. Q70 y Q80 están encargadas de un sistema de reparación no homólogo, y esto es muy interesante porque el sistema de reparación de DNA, si uno llega a entender bien cómo es el proceso, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los tumores se disparan por un proceso erróneo de reparación de DNA. Yo no puedo reparar bien el DNA, comienza un descontrol completo de la maquinaria celular y la célula comienza a dividirse de manera no controlada. Nosotros habíamos encontrado que estas proteínas se expresaban diferencialmente, sobre todo la proteína Q70, y empezamos a tratar de averiguar qué es lo que pasaba. Nosotros acá, por ejemplo, hicimos en alto grado algunos controles para ver si otras proteínas que estaban relacionadas con la reparación de DNA tenían el mismo comportamiento. Habíamos encontrado Q70. Q70 y Q80, la cosa interesante es que tienen que ser expresadas al mismo tiempo. Ellas funcionan bien solo si se encuentran como dímero. Como monómero no trabajan. Generalmente se encuentran en el mismo punto al momento de la reparación y empiezan a trabajar de manera conjunta. Esto era para demostrar que lo que habíamos visto era realmente el comportamiento que observamos previamente en los geles, y era un comportamiento que no era dependiente del pool de RNA. Nosotros hicimos un estudio de pool de RNA y vimos que el RNA era constante, sea para Q70 que para Q80, por lo que la falta de Q70 era debido a la degradación de la proteína y no a la degradación del RNA o a la falta de la transcripción del RNA. La cosa interesante con esta proteína, Q70 y Q80, fue que nos permitió analizar toda otra serie de proteínas que estaban involucradas en la reparación del DNA. Y para hacerlo corto, me voy a saltar algo así como 20 slides. Sí, bueno, nosotros encontramos que REQ1 era una proteína, bueno, toda esta era la parte de biología molecular, de células que habíamos hecho, habíamos identificado esta proteína que era importante. La cosa interesante era que al final pudimos hacer una publicación que salió este año, donde todo el laboratorio está involucrado, donde reconocía REQ1 y PARP1 para hacer elementos muy importantes. ¿Qué es lo que quiero hacer a futuro? A futuro desearía montar un laboratorio que fuese en grado de transferir tecnología
biosimilares y biomedicinales, introducirlos a Colombia y trabajar de manera sinergística con universidad e industria. Cualquier otra pregunta podemos hablar afuera, podemos seguir afuera. Sí, sí, sí. Sí, lamento que haya sido... Sí. Acá es donde yo trabajo. Sí, sí. Gracias, chicos. No, yo tampoco sabía que era. Bueno, es que también un poco largo, pero bueno, qué pena que se haya. Sí, pero creo. ¿En serio?